Y aquí estamos, estudiantes, estudiosos, para que la educación no se detenga. Proyecto 2, semana 18. Aprendamos juntos en casa. Ahí está nuestro eslogan. Quédate siempre en casa. Octavo, noveno y 10º año de educación general básica, nivel superior. Ahí está nuestro recordatorio que semana a semana y en cada proyecto nos hace recuerdo el Ministerio de Educación para que siempre tengamos presente las diferentes actividades y rutinas que debemos tener. Consejos para mantenerte saludable física y emocionalmente. Recuerda de que es muy importante tu salud física y emocional para que sea más llevadera esta temporada difícil que te ha tocado atravesar a ti, a mí y a toda la humanidad. Recuerda siempre lavarte con abundante agua y jabón las manos para que no te contamines. Y ahí está nuestra ficha pedagógica, la ficha pedagógica del proyecto, nuestro objetivo de aprendizaje semanal, en este caso de las 5 semanas. Comprenderán aspectos relevantes que aborda la vida y su diversidad a partir del estudio de su origen y su importancia, sus retos y compromisos. Los objetivos específicos ahí están para que tú los revises en la guía de que tu docente tutor o el directivo de la institución ha hecho llegar hasta tu persona. Los indicadores de evaluación ya tienes presentes si recuerdas de que CN significa Ciencias Naturales, L Lengua y Literatura. Y ahí están plasmadas las áreas de estudio en la cual tú trabajas en este presente proyecto. Nombre del proyecto: por un ambiente sano, una conciencia de la vida y del entorno. Aquí están las indicaciones que tú debes tener presente para poder trabajar en la presente semana. El proyecto va en torno al origen de la vida, la diversidad, su importancia y retos para mantener un ambiente sostenible que aseguren la salud integral, la comunidad de la vida en sus diferentes formas, explicando los valores como la empatía, colocándonos en los zapatos del otro y comunicándose de manera oportuna. Las actividades siempre están pensadas para que las trabajes semana a semana. Y estamos en la semana 18 o en la semana número 4 ya del proyecto 2. Recuerda que este proyecto tiene 5 semanas, es decir, llegamos a la semana 19 y es muy probable que tu institución educativa lo hayan retomado la semana 19 como semana de la actividad para evaluar el o equivalente al examen quimestral. Tu imaginación es muy importante para este proyecto. Siempre la creatividad y tu imaginación. Actividades de la semana número 4 o semana 18. Asignaturas que intervienen: lengua y literatura, matemática, educación física e inglés. Y tenemos el tema de la semana: cultura ambiental desde la práctica de los buenos hábitos. Uso de la secuencia o trama científica y el párrafo científico. Y aquí estamos. ¿Sabías que los textos científicos tienen por finalidad mostrar los avances que han realizado a través de la investigación en el campo de las ciencias? En esto los autores presentan pruebas, eso hay que tener presente, nos presentan pruebas de resultados sobre objeto de estudio con el fin de demostrar una o varias hipótesis o preguntas que ellos se los plantearon al iniciar su investigación. Son formales y tienen expresiones subjetivas y estas han sido verificadas. Hacen referencia también al estado científico del asunto antes de haber hecho la investigación y usan muchos textos de otros autores que deben ser correctamente citados para expresar algo científico. Aquí estamos, por ejemplo, con un tema que nos dice: lee con atención. Este es un trabajo científico que debes tenerlo presente tú para poder hacer la actividad de esta semana. El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la formación de hábitos en el cuidado del medio ambiente en la educación inicial. Tú no estás en educación inicial, sin embargo nos están demostrando un texto científico. Han estudiado los hábitos, cómo se generan los hábitos desde la educación inicial. Y una vez realizado el trabajo de campo utilizando técnica de observación, se determinaron las siguientes conclusiones. Mira, los niños y niñas demuestran escasos hábitos para el cuidado del ambiente. Muy pocos hábitos. Muy poco identifican los espacios libres. No saben ubicar la basura en su lugar. Saben muy pocos mecanismos para ahorrar la luz, para ahorrar agua. Es decir,
no se ha desarrollado el hábito y ubicas la basura donde sea, la dejas botando por acá y tú en el camino verás esas malas actitudes. No tienen el hábito de ubicar la basura en su lugar. De igual manera, no saben diferenciar cuál es un espacio sano de un espacio que está contaminado. De igual manera, tienen muy pocos hábitos de ahorrar energía eléctrica como amigable del ambiente. Si me pagas, si me usas, apágame, ahorramos energía. Es decir, esos hábitos no se están fomentando o el desarrollo de los hábitos es muy pequeño. De igual manera, el ahorrar agua. No tienen el hábito de ahorrar agua en la educación inicial y desperdician agua y si no se logró desarrollar el hábito ahí, es muy difícil después aplicarlo al hábito. No hay el hábito de preservar el medio ambiente, de cuidar árboles. Sin embargo, es la etapa más bonita, más certera, más oportuna para que se pueda fomentar este hábito. Muy bien, y un aplauso para aquellos centros educativos que sí trabajan con la niñez, con esos primeros años de vida, ayudando a preservar la naturaleza. Se convierte solo en una educación de aula frente a la pizarra, pupitre, casa, nada más. No se han desarrollado hábitos de aseo personal, lavarse las manos, de utilización adecuada de medicamentos, librarnos de algunos artículos filosos, el aseo del aula, muy poco se desarrolla. Se quiere implementar la cultura de que los estudiantes aseen en las aulas para que vayan desarrollando el hábito. Sin embargo, hay muchas cosas que se van deteniendo y es posible que muchos padres de familia también no estén de acuerdo con eso. Sin embargo, hay que darnos cuenta de la gran utilidad que representa ese desarrollo del hábito en el niño y en la niña. De igual manera, las demostraciones artísticas de las asignaturas de danza, música, ECA, muy poco están enfocados a la preservación del ambiente. Las demostraciones culturales, musicales, de igual manera, no apuntan en mayor cosa a preservar el ambiente. Este es producto de la investigación que se ha desarrollado de manera científica y es por eso que nos trae a colación en este texto. Y para realizar la actividad, recuerda que tenemos que irnos nosotros a nuestra agenda, la que va a ser parte de nuestro portafolio. Y el encabezado siempre que vaya bonito arriba con bonitas letras. Si trabajas en la computadora o a mano es igual, tienes que adornar bien tu agenda. Aquí está el nombre del proyecto: Cultura ambiental desde la práctica de buenos hábitos, actividad 1 de la semana. Aquí tenemos, lee con atención el texto que lo acabamos de leer y nos pone lo siguiente aquí: responde en tu cuaderno de qué trata el texto científico, lo que está en la parte superior. ¿De qué trata el texto científico? Recuerda sobre el desarrollo de hábitos en la educación inicial, de hábitos, buenos hábitos, lógicamente. Y la otra tarea dice: realiza una pequeña encuesta de 5 preguntas a un mínimo de 3 personas sobre hábitos de cuidado ambiental y escribe un párrafo científico con los resultados. Entonces, en la siguiente tarea nos indica de que realicemos una pequeña encuesta, pequeña con 5 preguntas. Yo aquí te hago un ejemplo de una encuesta sobre preservación del ambiente. Aquí te he colocado unas 10 preguntas. Tú puedes coger un modelo de aquí, puedes utilizar algunas preguntas y conversar. Aquí nos dice a un mínimo de 3 personas sobre hábitos de cuidado ambiental. Y una vez que tú apliques o converses con estas personas adultas o miembros de tu familia, vas a ver lo que te pueden contestar aquí. Con eso tú vas a elaborar un pequeño párrafo científico acá. Un pequeño párrafo será de unas 5 líneas, 6 líneas. Y si vas a coger algún texto de la internet o algún libro que tengas en la casa, recuerda citarlo. Yo, por ejemplo, he cogido este tema de aquí, un párrafo científico, y aquí está ubicado de dónde lo extraje. Esa es la actividad de la primera área, que es de lengua y literatura. Luego tenemos aquí la asignatura de matemáticas. Y aquí estamos con la actividad número 2. Números irracionales y operaciones. Recuerda que ya trabajamos con los números racionales, entonces ahora nos toca con los números irracionales. Y aquí damos la bienvenida a la licenciada Georgina Córdoba, que de manera muy voluntaria y profesional nos colabora en el tutorial, en la explicación
minuciosa de la asignatura de matemática para que tú tengas claridad en el desarrollo de tu actividad. Entonces damos la bienvenida a la compañera docente. Buenas tardes, buenas noches, buenos días también podría ser, la hora, depende de la hora que ustedes escuchen este video y lo vean. Señores estudiantes, bienvenidos a un nuevo tema matemático. Esta vez vamos a revisar los números irracionales y operaciones con ellos. ¿Sabías que cuando hablamos de números irracionales podemos plantearnos algunas preguntas tales como ¿qué son los números irracionales? Vamos a mirar aquí algunas definiciones de estos números irracionales. Los números irracionales son aquellos números que no pueden ser expresados como una fracción. Ya lo habíamos hablado en los temas anteriores cuando hablábamos de números irracionales, de números racionales. Ahí en los números racionales ellos eran fracciones, números decimales, pero tenían condiciones, ¿no? Esta vez, estos números irracionales también se pueden presentar como decimales, pero son decimales totalmente infinitos, si no terminan. ¿Cómo se los simboliza? Con la letra I. ¿Cuántas cifras decimales tienen los números irracionales? Pues infinitas, como les había dicho. Infinitas cifras decimales no periódicas. ¿Cuáles son estos? ¿Qué tipos hay? Por ejemplo, aquí tenemos como ejemplo al pi, el número pi muy conocido en el mundo de la matemática y su valor pi. Normalmente lo utilizamos con 4 decimales, pi igual a 3.1415 o redondeado 3.1416. Pero también tenemos la raíz cuadrada de 2. ¿Por qué es un número irracional? Porque no hay una raíz cuadrada exacta de 2, a diferencia que la hay del 4, ¿verdad? No hay del 2. Tenemos el número e, que su valor es 2.71. Y un número muy interesante que ustedes también lo han trabajado en sus proyectos es el número áureo, que viene expresado de esta manera: 1 más la raíz cuadrada de 5 sobre 2, y que tiene una equivalencia en decimales a 1.618033, etc. Es decir, cientos y hasta miles de decimales infinitos que nosotros los podemos a lo mejor determinar en una computadora, pero en la calculadora no vamos a tener más de 8 a 10 decimales, números que podemos ver, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de esos números irracionales representados en la recta numérica. Igualmente, estos números irracionales podemos ver que se clasifican en trascendentes y algebraicos. ¿Cuáles son los números trascendentes? Los más conocidos como el pi. Aquí está su valor, 3.141592, etc. El número de Euler o el número E, 2.711828, etc. Y se usa en los estudios de crecimiento de poblaciones como las bacterias. Yo creo que ya lo han trabajado ustedes de alguna manera. El número áureo, que su valor es 1.6180 en decimal, etc., se lo conoce así por las proporciones corporales usadas por Leonardo da Vinci, y aquí ya les he puesto una imagen para que ustedes recuerden, la hayan visto y cómo se la ha estudiado a esta imagen algunas veces, ¿no? Entonces, ¿cuándo más utilizamos estos números decimales? ¿Sí? Tenemos otros ejemplos. Miremos la ficha que nos proponen aquí, ¿sí? Miremos que nos proponen para que de esa manera vamos estudiando los otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, dice 2 menos la raíz cuadrada de 5, es un número irracional. La raíz cúbica de 3 también es un número irracional porque no hay una raíz exacta. 3 más pi, raíz cúbica de 9, etc. Y también el número 1 más raíz cuadrada de 5 sobre 2, que ya lo habíamos visto, ¿no? El número áureo. El dato curioso en estos números irracionales es que en realidad sí los utilizamos bastante y lo hemos estudiado en matemática. El teorema de Pitágoras. Este teorema establece que en todo triángulo rectángulo la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de la suma de los catetos.
Un triángulo rectángulo se dice que es tal cuando o porque tiene en su estructura un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Y el lado más largo, como este que ven aquí el diagonal, se llama hipotenusa. Los otros dos lados que lo conforman se llaman catetos. Cateto A y cateto B. Muy bien, y la fórmula del teorema de Pitágoras, muy conocido también, es a cuadrado más b cuadrado, haciendo alusión a lo que nos dice este teorema, que el cuadrado de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Un tema importante, al dato curioso, como dice ahí, es conocer de que en realidad el teorema de Pitágoras no fue inventado por Pitágoras. Pues ahí les queda la tarea para averiguar quién fue quien lo inventó y por qué se le asignó a Pitágoras este teorema. ¿Sí? Miremos algunos ejemplos del teorema de Pitágoras. Él nos había dicho de que el cuadrado, la suma de los cuadrados de sus catetos es igual a la hipotenusa. Aquí les he puesto yo una gráfica. Si nosotros construimos un cuadrado en cada uno de los catetos, como pueden ver, aquí hay un total de 9 cuadrados, acá hay un total de 16 cuadrados y también trazamos un cuadrado sobre la hipotenusa y van a ver que aquí hay 25. Entonces, si sumamos los cuadrados sobre el cateto uno pequeño, uno de los catetos más el cuadrado del otro cateto, nos va a dar exactamente el cuadrado que está sobre la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, esta demuestra este teorema presentado por este famoso griego. Muy bien, entonces aquí no solamente vamos a utilizar el teorema de Pitágoras en su forma general, sino que también cuando tenemos un triángulo rectángulo, muchas de las veces se nos presentan las condiciones o ciertas características en la que debemos trabajar por la hipotenusa o por uno de los catetos. Si el valor que nos falta en el triángulo rectángulo es la hipotenusa, aplicamos la fórmula general despejada, lógicamente, porque no podemos obtener un lado al cuadrado. No nos va a dar una respuesta verificable. Entonces vamos a despejar esta fórmula y tenemos C, o la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de los suma del cuadrado de los dos catetos. De la misma forma despejamos para el cateto A y para el cateto B. Tomen en cuenta que, como siendo la hipotenusa el lado más largo, para obtener el valor del otro cateto es que a la hipotenusa le restamos el cuadrado del cateto que sí tenemos su valor. En este caso, para encontrar el valor de A la hipotenusa le restamos el cuadrado del valor de B y tenemos su raíz cuadrada. Para encontrar el valor del cateto B, en cambio, deberíamos sacar la raíz cuadrada de ¿quién? De la diferencia entre la hipotenusa y el cateto que sí conocemos. Entonces, muy importante esta utilización, pero para que lo ocupamos el teorema de Pitágoras, algunos se han de preguntar. Aquí tenemos un ejemplo para calcular. Una cometa está a 8 metros de su base en diagonal. Si trazamos una línea recta horizontal desde su base hasta la altura de la cometa, hay una distancia de 6 metros. ¿A qué altura está la cometa? Pueden ver, esta es la línea diagonal a que hace referencia el ejercicio, el ejemplo, ¿no? El problema. Esta es la recta diagonal, ¿sí? Esta es el punto perpendicular hacia la cometa, mire. Y esta distancia, desde donde está, pues, cogida la cometa hasta esta altura, tiene 6 metros. Y por lo tanto, no sabemos a qué altura del suelo está la cometa. Es el cateto B que nos falta calcular. Partimos entonces de la fórmula general del teorema de Pitágoras. Para eso, como les dije, había que despejar. Y como es B el que nos falta, despejamos el cateto B. Como pueden ver, B al cuadrado entonces es igual a la diferencia entre la hipotenusa menos el otro cateto. Ahora sacamos la raíz cuadrada para simplificar estos dos lados de la ecuación.
Y nos queda b igual a raíz cuadrada de c al cuadrado menos a al cuadrado. Reemplazando sus valores tendremos que c al cuadrado vale 8 y al cuadrado menos 6 al cuadrado, que es el valor del cateto a. Por lo tanto, b es igual a la raíz cuadrada de 64 menos 36. B es igual a la raíz cuadrada de 28 y B es igual a 5,29. Pues, bueno, aquí no se ha colocado más decimales, pero este es un número irracional porque no hay una raíz exacta de 28. ¿Sí? Bueno, se ha omitido aquí, omití en este caso el resto de decimales. Y vamos a continuar con otro ejemplito, ¿no? Vamos a mirar otro ejemplo donde apliquemos este valor. Mire, aquí hay un ejemplo, en cambio, en que el valor que nos falta es el de la hipotenusa. Pueden ver aquí, este es el valor que nos falta. Un árbol, ¿no es cierto?, de 15 metros de altura proyecta una sombra de 18 metros a las 15 horas. ¿Qué distancia hay entre la copa del árbol hasta el final de la sombra proyectada? Es decir, desde B hasta el punto A. Bien, como nos falta la hipotenusa, entonces vamos a trabajar con la fórmula general de c al cuadrado es igual al cuadrado más b cuadrado, pero lógicamente hemos simplificado los exponentes elevando al cuadrado o sacando, perdón, la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación y nos ha quedado c es igual a raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Sustituyendo las letras por los valores quedaría a cuadrado es 15 al cuadrado porque a vale 15 más 18, acuérdense que es más porque la hipotenusa es un valor más grande que los catetos, y 18 que equivale al lado b al cuadrado. Elevando al cuadrado 15 es 225 y 18 al cuadrado 324. Sumando estos dos valores nos da 529, que obtenida la raíz cuadrada de este valor también es un número irracional porque tiene infinitos decimales, 23,43, etc. ¿Sí? Entonces, de esta manera es que hemos aplicado la resolución del teorema de Pitágoras. Y luego tenemos que las operaciones de suma, resta, multiplicación y división no están bien definidas porque al aplicarse a números irracionales, estas no tienden a dar como resultado números irracionales. No siempre va a ser así. Entonces, aquí tenemos las operaciones de la suma, la multiplicación con igual índice, ¿sí? Y la multiplicación y división también de números irracionales con igual índice. Vamos a trabajar entonces algunos ejemplos con los valores irracionales o con los números irracionales para sumar estos números. Y yo les había colocado aquí un ejemplo rapidito para que revisemos. ¿Qué se necesita para sumar números irracionales? Necesitamos tener índices iguales y también que sean iguales las cantidades subradicales. Por ejemplo, sumar 3 por la raíz cuadrada de 50 más 2 la raíz cuadrada de 18 más la raíz cuadrada de 2. Como ustedes pueden ver, en las cantidades subradicales son diferentes, ¿no? Entonces vamos a descomponer cada radicando en sus factores primos para poderlo simplificar con el índice, ¿sí? Y a fin de que la cantidad subradical sea la misma en los tres números. Y vamos a considerar ahora la raíz cuadrada de 2 para que todos tengamos en todos raíz cuadrada de 2. Muy bien. Entonces, 50 es igual a 5 al cuadrado por 2. 5 al cuadrado, 25 por 2, 50. 18 es igual a 3 al cuadrado por 2. Y más raíz cuadrada de 2 que no se descompone porque es lo mínimo que podemos sacar. Aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación, podemos escribirlo de esta manera, ¿no? 5 al cuadrado, la raíz cuadrada de 5 al cuadrado por la raíz cuadrada de 2, más 2 por la raíz cuadrada de 3 al cuadrado y por raíz cuadrada de 2, más raíz cuadrada de 2. Ahora, simplificamos el exponente con el índice y nos queda 5. Raíz cuadrada de 5 al cuadrado es 5, que multiplica raíz cuadrada de 2, que no tiene una raíz exacta, más
Aquí la raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 3. Entonces, solo nos queda raíz cuadrada de 2. Y aquí, pues, raíz cuadrada de 2 se mantiene. Multiplicamos 3 por 5, 15, raíz cuadrada de 2, más 2 por 3, 6, raíz cuadrada de 2, y más raíz cuadrada de 2. Estando así, iguales índices e iguales radicandos, entonces ya podemos sumar. Sumamos los coeficientes, o sea, los numeritos que están fuera del radical, el 15, el 6 y el 1. 15 más 6, 21 y 1, 22 por raíz cuadrada de 2, tratándose de que son términos semejantes. ¿Sí? Este es uno de los ejemplos que yo les había colocado, sin embargo, continuamos con otros ejemplos ya de la multiplicación. ¿Cómo multiplicar números racionales? Se nos pueden presentar dos formas o podemos hacerlo de dos maneras. Uno, agrupamos en un solo índice las cantidades subradicales o radicandos, ¿sí? Pero para ello deben tener el mismo índice y multiplicamos los valores. Luego descomponemos en factores y sacamos la raíz que nos piden. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 75 por la raíz cuadrada de 48. Como tienen el mismo índice, yo los puedo colocar en el mismo índice los dos valores y multiplicarlos dándome un valor de 3600. La raíz cuadrada de 3600 es 60. En este caso nos ha dado un número racional o un número entero, ¿no? La segunda forma es descomponemos en factores primos cada subradicando para obtener un número más reducido y luego se realiza la multiplicación de la siguiente manera. Tomamos como ejemplo el mismo ejercicio. Raíz cuadrada de 75 por la raíz cuadrada de 48. Entonces descomponemos en sus factores primos. 75 es igual a 5 al cuadrado por 3 y 48 es igual a 4 al cuadrado por 3. Bien, ahora simplificamos 5 al cuadrado. La raíz cuadrada de 5 al cuadrado es 5 y queda bajo el radical el 3. Igualmente el 4 al cuadrado lo simplificamos con el índice y nos da 4 por raíz cuadrada de 3. Ahora sí multiplicamos estos valores. 5 por 4 y los hemos asociado aquí pues en entre paréntesis, 5 por 4, 20, y bajo el mismo radical colocamos los dos valores, 3 por 3, 9. Entonces, ¿qué nos quedaría? 20 por la raíz cuadrada de 9, pero como 9 tiene una raíz exacta, nos quedaría 3. 20 por 3 igual a 60. ¿Sí? No siempre nos va a suceder eso, pero esta vez sí, en este ejercicio. Muy bien. Entonces, continuamos y seguimos revisando nuestra ficha. Aquí tenemos el cuadrito que nos indica las principales operaciones. Como ya les leí, las principales operaciones con los números racionales, de las más básicas, ¿no? El producto de números irracionales con el mismo índice, 5 por 8, 40, porque tiene el mismo índice, ¿verdad? Este 40 incluso lo podemos descomponer. Si es que es posible, ¿no? El 40 ¿en qué se descompondría? En 2 al cuadrado por 10, ¿no? Entonces, ahora aquí tenemos raíz cúbica de 3 por raíz cúbica de 9. Como tienen el mismo índice, yo los puedo colocar bajo el mismo radical. Raíz cúbica de 3 por 9 es igual a raíz cúbica de 27 y este sí tiene una raíz cúbica exacta, es 3. Igualmente acá ahora la división. ¿Qué pasa con la división? La raíz cuadrada de 20 dividido por la raíz cuadrada de 5. Esto es igual a, como tienen el mismo índice, también los colocamos bajo el mismo índice, 20 dividido para 5, y en este caso es divisible, nos da raíz cuadrada de 4, y esto daría 2, una raíz, un número racional entero, ¿no? Miremos aquí los ejemplos que yo les he colocado, en este caso, para dividir números racionales, irracionales, ¿no? Se pueden presentar, como dije, dos casos también, cuando las cantidades subradicales del dividendo y del divisor son divisibles y tienen el mismo índice. Entonces, como en el ejemplo anterior de la tablita, tienen aquí 35 dividido para 7. Coloco bajo el mismo índice las dos cantidades subradicales, 35 dividido para 7, y esto me da raíz cuadrada de 5.
¿no? Aquí nos va a quedar eso de respuesta. Y el segundo caso, cuando hay un radical en el divisor y el numerador es un número cualquiera, puede ser un entero, un decimal, una fracción o también otro irracional. Para ello es necesario hacer otro proceso para eliminar el radical del divisor. Entonces multiplica tanto al numerador como al denominador por el mismo divisor, ¿sí? Al numerador como al divisor por el mismo divisor y se ejecutan las operaciones permitiendo simplificarlas. Por ejemplo, 3 dividido por la raíz cuadrada de 5. El numerador es 3 y la raíz cuadrada de 5 es el denominador, o también el 3 es el dividendo y raíz cuadrada de 5 es el divisor. Recuerden que una fracción es una división indicada también, ¿no? Como dijimos, multiplicamos tanto al dividendo como al divisor por el divisor. El divisor es raíz cuadrada de 5. Lo voy a multiplicar con el dividendo, con el numerador y también con el denominador en este caso. Y nos quedaría 3 raíz cuadrada de 5 y raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5, que nos da raíz cuadrada de 25, porque 5 por 5 es 25, tienen el mismo índice, yo los puedo multiplicar. Dándonos como respuesta final 3 raíz cuadrada de 5, aquí no podemos hacer nada, ¿sí? Y en el denominador, en cambio, en el divisor, la raíz cuadrada de 25 es 5. La respuesta final sería 3, que multiplica la raíz cuadrada de 5 sobre 5. Acuérdense que aquí no podemos simplificar, son totalmente diferentes. Muy bien. Te retamos a resolver el siguiente ejercicio en tu cuaderno a partir de lo aprendido. En la siguiente figura halla el valor de C, el área y el perímetro. Como puedes observar, este es un cuadrado y nos dan un solo valor, 6m. Por lo tanto, si es un cuadrado, ¿cuánto medirán el resto de los lados? Pero vamos a obtener el valor de C, es decir, de esta diagonal, que vendría a constituirse en la hipotenusa de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Luego, responde la pregunta, ¿para qué me sirve el teorema de Pitágoras en la vida cotidiana? Para reforzar el tema, puedes revisar páginas 18 y 19 del texto integrado del estudiante de matemática en noveno de Educación General Básica Superior. Resuelve en tu cuaderno los ejercicios propuestos en las páginas 20 y 21. Como les he dicho cada semana, el docente de matemática es el que regula las actividades para cada curso y para cada semana. Muchas gracias. Y aquí vamos con la actividad 3, mi condición física por partes. Y aquí tenemos al compañero licenciado Franco Alemán, que de muy buena manera, con muy buen profesionalismo nos colabora para que llegue bien a ti la instrucción de cómo debes realizar estos ejercicios, porque él es un profesional en la rama de cultura física. Y el tema es, te invitamos a realizar el siguiente juego. No te mojes tú. Necesitamos 2 hojas de papel A4. El papel A4 es el papel normal que tenemos nosotros en la casita o que vamos a comprar en la librería. Entonces aquí tenemos una demostración. Nos indica de que se colocan las hojas de papel bond en el piso. Colocamos un punto de partida. Ahí está señalando con el envase. Luego colocamos un pie y alzamos la hojita. Bueno, entiendo de que la variante puede ser de que cogemos una mano con cada hoja o una hoja en cada mano y vamos caminando. El asunto es de que tú no te debes descuidar y que debes coordinar el movimiento de la hoja con el movimiento de la mano y con el movimiento del pie. Asienta la una, coge la otra y levanta. Y en el caso de que asentaras el pie en el piso, debes volver al punto de partida. Si tienes un espacio suficiente, puedes hacerlo en parejitas. Reta a tu papá, a tu mamá, a tus ñaños mayores, ñaños menores, que te ayuden para hacer esta actividad muy bonita. Mira, tenemos un punto de partida arriba, un envase, y acá abajo otro punto de llegada. Una actividad muy bonita para que tú te puedas recrear. Muchas gracias al compañero Franco. Y obviamente que aquí nos sugiere que podemos hacerlo inclusive en competición, es decir, con relevos, inclusive en carrera, es decir, podemos 3 parejas, a ver quién comete
la menor cantidad de errores. Listo, entonces a practicar por favor los ejercicios siempre que son muy saludables para ti. Y aquí tenemos la siguiente actividad que nos indica: la expresión corporal y facial es importante para tener mayor efectividad en la comunicación. Muy atentos a esto entonces, porque en esta actividad tenemos que trabajar de manera coordinada y nos indica lo siguiente: crea un cuento o una historieta o una historia sobre el origen de la humanidad en el cual tú serás el narrador. Pídele a tu familia que actúe en las diferentes escenas. Entonces esa es la actividad, la primera, ¿no es cierto? Vamos aquí a crear una historia o un cuento sobre el origen de la humanidad, y para esto vamos a trabajar con lo siguiente. Mira que aquí te tengo ejemplificado unas imágenes que nos van a narrar algo sobre el origen de la humanidad, como un ser especial bajó de la montaña, del árbol, y comenzó a caminar en dos patas. Luego fue perdiendo el cabello, se tornó un cazador de animales salvajes o de animales que estaban acechándolo a él. Armó algunas herramientas y finalmente como que tenemos ya todos actuando ahí a la vez, tomándonos una selfie, que es la era moderna. Aquí tenemos de igual manera otra especie de narrativa breve para guiarte en lo que tú puedas escribir o diseñar un cuento o una historia, siguiendo la secuencia desde los inicios de la humanidad hasta la parte actual o hasta el hombre que tenemos actualmente. De igual manera tenemos aquí otras escenas para que tú te puedas ejemplificar, te puedas guiar sobre el cuento, sobre la historieta del origen de la humanidad, y puede actuar, ¿no es cierto? Nos indica la actividad un miembro de nuestra familia, utilizando herramientas que los puedes tener en tu casita, y recuerda que también utilizas algunas de estas cosas en el museo. Por lo tanto, lo que hemos estado trabajando anteriormente nos sirve muy bien para ir recreando las diversas actividades. Imagínate a tu familia con poca ropa y sentados en el piso sin zapatos, machacando una madera, un hueso o una piedra para hacerla una herramienta, y yéndonos de cacería todos, ¿no es cierto?, utilizando artefactos rústicos para poder cazar alguna presa y elaborar nuestro propio alimento. Eso entonces vamos a colocar, y en nuestra agenda vamos a trabajar sobre esta actividad. Aquí he dejado una breve introducción al cuento. Érase una vez más allá en las montañas oscuras y tenebrosas, en las cuales se escuchaba el sonido de los animales y el mover de las ramas de los árboles, cuando apareció caminando en dos patas un ser lleno de su cuerpo de pelos, pero no era un oso, no, era un animal que había bajado del árbol. En todo caso, es una parte introductoria acerca de tu cuento o de la historia que tú vayas a escribir acerca del origen de la humanidad. De igual manera, aquí dice la expresión corporal y facial. Hay que considerar esto, corporal y facial. Por eso que la siguiente actividad nos dice: escribe una narración que les exija muchas expresiones corporales, tales como caminar, saltar, correr, detenerse. Es decir, se va como a dramatizar este tipo de actividades. Caminar, saltar, correr, detenerse, regresar, asustarse, admirarse, reírse, tener rabieta, tener iras, llorar, etcétera. Es decir, en esta actividad vamos a trabajar con ese tipo de expresiones, porque cada expresión denota un tipo de comunicación. Y nos invita también, dice, participa tú también como uno de los actores. Tú también puedes ser riendo, de molesto, asustado, etcétera. Y luego de esto vamos a conversar con nuestra familia y responder la pregunta en tu cuaderno: ¿cómo se sintieron tú y tu familia al transmitir las emociones y los sentimientos?
Entonces luego de la narración nos va a solicitar, luego que hayamos como dramatizado esto, nos vamos a pedir el criterio de cada uno de los que participaron, a ver qué opinan de eso. Por ejemplo, aquí le he colocado, nos sentimos chéveres, relajados, alegres, contentos de haber expresado nuestras emociones. Aquí estamos con el topic 4, tema 4, la asignatura de idioma. Y agradecemos a la licenciada Rocío Ríos Becerra del Colegio Maximiliano Rodríguez, que profesionalmente y voluntariamente y puntualmente nos colabora para que el tutorial esté de lo mejor y siempre tú tengas un apoyo correcto para el desarrollo de las actividades de esta asignatura. Hi dear students, welcome to your English class for the week number 18. In this class, you have to study the topic number 4, daily activities in the country. The objective is to narrate daily routine using simple past and past progressive tense. In this activity, you have to develop 2 tasks, the number 1 and number 2. Okay, let's start, please. El tema número 4 les presenta rutinas o actividades diarias en el campo. El objetivo que pretendemos alcanzar es narrar rutinas diarias utilizando el tiempo pasado y el pasado progresivo. That's 1. Your friend who lives on a ranch is telling you her morning routine. Look at the sequence of pictures and describe what the girl was doing before school. En esta premisa te dice, tu amiga que vive en un rancho te está contando su rutina de la mañana. Mira la secuencia de gráficos y describe lo que la chica está haciendo antes de ir al colegio. These are 4 pictures. These pictures represent the actions at 5 o'clock, at 5:25, at 6 o'clock, and at 7 o'clock. The task is put the activities in a logical order. Use the numbers from 1 to 6. As you can see, the number 1 is Luis woke up very early in the morning. The number 2, she got dressed and went outside. Now, the picture number 1 is first, she milked the cows. This is the number 3. The following is, then she fed the chickens. This is the number 4. The following is, she gave her horse some water at 6 o'clock. This is number 5. And finally, you have the picture number 4 that represents at 7 o'clock later, she went to school. Okay, that's all. Now we continue with the task number 2. Write a sequence of activities you did this morning. Use the simple past and past continuous and sequence connectors to tell your story. Look at the tip list to express the sequence of events. You can use connectors like first, first of all, at first, second, then, after, later, third, right after, sometimes later. In the end, eventually, finally, at least. Bien, en la tarea 2 nos pide que escriba una secuencia de actividades que haya realizado esta mañana utilizando el pasado simple o el pasado continuo, que son tiempos que ya hemos visto en las últimas clases. Y para ello también vamos a utilizar los conectores. Tenemos de inicio o introductorios, de contexto y también para finalizar el texto. Look at the example. I complete this example to you. This morning, I woke up
at 8. First, I took a shower. Then, I got dressed. After, I had breakfast. And finally, I helped to my mother. Okay, this is only an example. I translate to you for better comprehension. Esta mañana me desperté a las 8. Primero tomé una ducha, luego, ahí vemos el conector, me vestí, después desayuné, after, y finalmente ayudé a mi madre. That's all, students. Thank you very much for your attention. See you next class. Y aquí te recordamos los compromisos que tú semana a semana los debes tener presente en este proyecto 2 y durante tu formación que tengas y en una buena actitud durante la vida que en adelante la vivirás. Cómo cuidar la vida y su diversidad, cómo ser una persona ética. Eso no es para la semana ni para el mes, considera. Eso es para tu vida, es para la vida mía, para la vida nuestra. Cómo ser una persona ética y no estar cogiendo malos ejemplos como los que nos dan las muchas autoridades. Cómo vivir la interculturalidad respetando la diversidad. Cómo asumir hábitos que ayuden a asumir una cultura ambiental. ¿Qué puedo hacer para motivar a respetar y valorar los procesos evolutivos? Estos son compromisos que tenemos de tenerlos desde ahora para adelante. De igual manera, nos invitan para que denunciemos si somos víctimas de violencia. Aquí está nuestra autoevaluación y por acá está nuestro diario también, en donde vamos a reflexionar. Tú lo decides, dice. Puedes dibujar si tú lo decides. ¿Cómo han cambiado los seres vivos a lo largo de los tiempos? Recuerda que empezamos con la formación de la tierra y la formación de la vida y los procesos que ambientalmente afectan. Es importante exponer información u opiniones acerca de la cultura o costumbres de su entorno. Obviamente que es importante, porque es importante mantener nuestro cuerpo en buen estado de salud y fortalecido como práctica consciente integral. Es por eso que también están pegadas a ti las actividades físicas para que tu cuerpo pueda eliminar toxinas y pueda desarrollarse de la mejor manera. Porque es importante construir una cultura ambiental que exprese nuestras opiniones, emociones y sentimientos en nuestro entorno, porque eso permitirá de que si tú ves de que alguien está destruyendo el ambiente, tú puedes con una palabra contribuir para que esa persona reflexione sobre su actitud. Se está destruyendo las plantas, ¿no es cierto? Puedes ayudarle un poquito para que no haga eso. Puedes dar ejemplo regando una plantita que ya durante toda esta época de verano no ha recibido agua. ¿Por qué los científicos siguen investigando sobre diversas enfermedades que se presentan? Porque esa es su misión como científico, esa es su profesión. Y aquí están las actividades del tiempo libre, anhelo de que sí, completes ya con esta semana 18, porque la 19 posiblemente sea la actividad del quimestre, entonces ya no van a ir estas actividades. Y termines la lectura de esta bonita historieta de El oso de anteojos y Luisito, escrito por este gran escritor Eliezer Cárdenas. Y de igual manera aquí referente a esta lectura te vamos a dejar aquí, te dejo para que la trabajes con tu tiempito libre, 12 palabras relacionadas con la lectura del oso de anteojos. Por aquí está selva, por aquí está carreteras, por ahí está mochila, por ahí está robles, o sea, o robló, o árbol, madriguera, etc. Ahí vas a encontrar algunas palabras, así que te invito para que las resuelvas a esta sopa extraída de la lectura y le entregues también a tu docente como una parte que tú has trabajado, una actividad complementaria. De igual manera aquí están las rimas, versos, rimas y canciones. Crear rimas para expresar emociones y sentimientos. Muchas veces los versos y rimas se convierten en canciones, obviamente. Mira que
Hay muchas canciones alegres, bonitas, que llevan verso, rima y muchas veces llevan trova, lo que se le puede llamar en otros países, como por ejemplo en Colombia, que tiene un hermosísimo festival de la trova antioqueña principalmente. Ya, entonces te invitamos para que trabajes con estas actividades y puedas realizarlas de la mejor manera en esta semana 18, que recuerda que estamos terminando el quimestre. Así que prepara todas tus actividades, complétalas, y me ha alegrado mucho poderte apoyar durante estas actividades, durante estas 18 semanas que hemos manejado los tutoriales, y mi gratitud también a aquellos docentes que siempre se predisponen para trabajar y apoyarnos para que la educación no se detenga y para que tú te sigas preparando.